Gracias, Padre Santo, le damos porque usted es bueno. Gracias por su gran misericordia, por su amor. Y en estos momentos, Padre Santo, rogamos que usted sea con cada uno de nosotros, con mis hermanos que están en casa, con todos aquellos que se encuentran hospitalizados en este momento. Usted, Padre Santo, bendiga a todo el mundo, Padre Santo, y permita que pronto, Señor, podamos estar juntos en comunión. Padre Santo, gracias le damos porque usted se mueve en medio de su pueblo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues en un anuncio antes de decir cualquier otra cosa, porque luego se me va a olvidar, ando un poquito acelerado, nervioso, ustedes saben, ¿no? De repente las cosas no salen como uno quisiera, pero aún así Dios hace que todo sea posible. La semana de junio, la primera semana de junio, que vendría siendo los días 1 al 5 de junio, se va a estar llevando a cabo la semana de oración por misiones nacionales. Las hermanas de la femenil están convocando a que a las 6 de la tarde se esté orando a través de casa por los misioneros, que más adelantito pues vamos a estar compartiendo un poco acerca de ellos para que vean sus motivos de oración y se dirijan al Padre para poder ser canal de bendición para ellos. Recordando el propósito de la semana de oración, en este caso nuevamente es por misiones nacionales, es para que se pueda bendecir a los hermanos. Entonces, con eso en mente, no olvidemos orar por ellos. Vamos a entonar un canto en este momento y luego estaremos iniciando con la clase y vamos a entonar aquel canto que dice, ciertamente volverán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gran gozo habrá cuando vengan esos redimidos del Señor. Y en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, pues vamos a entrar en lo que es el estudio de esta mañana. Y quiero recordar un poquito lo que vimos hace aproximadamente un mes, más o menos. Estuvimos hablando que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios. Eso fue lo que estuvimos cubriendo, nos dimos cuenta de que hay unos aspectos que hay que tomar en cuenta, cómo llegamos a ser parte de la familia, cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo son los que empiezan a manifestarse y a moverse para que nosotros podamos ser parte de dicha familia. Y les preguntaba, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Tienes tu acta de nacimiento celestial? Recordando ese sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a estar viendo el tema de un hijo en la familia de Dios
Y como primer punto que quiero tratar en esta mañana es que debemos disfrutar la familia. Disfrutar la familia. ¿Cómo es esto? Dios nos ha dado grandes cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. Primera a Timoteo 6:17, que nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia para que las podamos disfrutar. Imagínense todo lo que nuestro Señor nos da. Y muchas veces parece que no tenemos llene y no disfrutamos las cosas. Vean, el Señor nos da lo que ocupamos en manos llenas. Eso es lo que da el Señor. Y la verdad, ¿por qué muchas veces nos afanamos tanto? Es sencillo, porque nosotros aún no encontramos, no comprendemos ese concepto de todo lo que Dios nos da, de todo lo que tenemos que disfrutar. El día en que nosotros podamos hallarle sentido a esto, es cuando el gozo de Dios va a irradiar tu vida, también la mía, porque yo también me afano. Me vieran cómo estaba hace unos minutitos así, hasta se me cayó el pelo, hermanos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando lo comprendemos? Nosotros ocupamos primeramente entender cuáles son las bendiciones que Dios quiere que disfrutes. Y la primera bendición que Dios quiere que tú disfrutes es la libertad de la familia. Libertad, ¿sí? El Señor trae libertad a la familia. En Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escuchen lo que maneja este pasaje. Encontramos una relación muy especial con el Padre y la relación es por medio de la adopción. Este término no debemos de confundirlo con el concepto que nosotros tenemos en nuestra cultura occidental. La adopción es el acto mediante el cual Dios otorga el lugar de un adulto dentro de la familia en el mismo instante que uno nace de nuevo. Es decir, un nuevo creyente tiene los mismos derechos que un creyente con experiencia. ¿Se dan cuenta lo que ocurre aquí? Derechos. Hablamos de derechos. Cuando hablamos de adopción, no es que se va a conseguir una tutela nada más y va a estar el niño sujeto. No, ese niño en Cristo tiene los mismos derechos que alguien que lleva 20, 30, 50 años en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cómo podemos conciliar esta idea? Usted no forma parte de la familia de Dios por causa de la adopción. No formamos parte de la familia por causa de la adopción.
Usted llega a ser miembro de la familia de Dios por medio de la regeneración. Ese es el punto. Por medio de la regeneración, nosotros somos parte de esta familia. Y probablemente se pregunten, ¿por qué dice eso? Sencillo, un hijo adoptivo no tiene la misma naturaleza que sus padres adoptivos. Mencionaba hace un mes con respecto de formar parte de la familia. ¿Se acuerdan cómo podemos pertenecer a una familia? Y tenemos que nacer en ella. Tenemos que nacer en esa familia. Y mencionaba el ejemplo, ¿no? Cuando una mujer o un hombre quedan viudos, ¿qué pasa? Si hablamos propiamente de la mujer y contrae nupcias nuevamente, ¿sigue siendo parte de la familia anterior o está formando una nueva familia? Moralmente hablando, sí, es parte porque es la mamá de los hijos, sobrinos, nietos, etcétera, pero conocemos que dependiendo del tipo de relación que hayan llevado, es como va a coexistir con. Sin embargo, al casarse la mujer o el hombre, adquieren otra responsabilidad y empieza a familia. Pero con Dios podemos darnos cuenta que cuando habla acerca de la adopción, nuevamente, los hijos, aunque son hijos adoptivos, hablamos de esa naturaleza, ADN, vamos a decirlo de esa forma, no está uno con el otro. ¿Y qué va a pasar con el niño cuando crezca? Posiblemente, y en muchos casos se da, busquen a sus padres biológicos para conocerlos, para convivirlos, aunque los padres adoptivos siguen siendo, moralmente hablando, sus papás. Bien, nuevamente, cuando nosotros hablamos de esa adopción, es cierto, se les da el cariño, se les da todo lo que merecen, pero hay una diferencia cuando Dios te adopta. Cuando Él te regenera, Dios mismo pone su naturaleza en ti. A eso se refiere cuando dice que hay que nacer del Espíritu. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Regreso un poquito, dice, para que por ellas llegaseis las promesas, grandes promesas preciosas, llegas a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Observen lo que la Escritura nos está diciendo. La adopción tiene que ver con nuestra posición dentro de la familia. Es decir, nuevamente, Dios nos trata como adultos y no como bebés. Nos brinda el privilegio que gozan los adultos. O sea, tienes una responsabilidad. Por ejemplo, un bebé no sabe que es un bebé, tampoco puede reconocer a su padre. Y aun cuando llega a reconocerlo, él no puede hablar con él. Pero los hijos de Dios saben quién es su padre y no solo le reconocemos, sino que podemos hablar con él y podemos llamarle Abba, Padre. Podemos decirle papá. Eso es lo que nos brinda esa oportunidad de la adopción. Cuando nosotros pensamos en un menor de edad, se nos viene luego a la mente que esta persona vive bajo el yugo o bajo la tutela, mejor dicho, de los padres. Y en muchas ocasiones hasta existe cierto temor hacia ellos. Hasta que llega el día en que crecen, vean la adolescencia, cómo se va perdiendo ese temor de los padres y empiezan como a querer rebelarse, ¿verdad? Muchos sí se rebelan, es cierto, pero siguen estando sujetos a los papás. Pero una vez que esta persona crece y se puede sostener por sí misma,
los hijos llegan a declarar una independencia de sus papás. Hay un respeto, pero hay una independencia. En este caso hablamos de una libertad en la que ellos viven sus vidas de acuerdo a los valores que se les enseñaron. Esa educación tiene mucho que ver y de acuerdo a ello empiezan a vivir. Pero cuando nosotros hablamos de ese yugo, cuando hablamos de ese temor, al mencionar los hijos de Dios, ellos son libres de ese tipo de yugo y temor. Lo leíamos hace rato en Romanos capítulo 8, que no estamos sujetos a ese temor. Ya no debemos de temer como cuando éramos esclavos del pecado. Aquí cambia el temor por un temor reverente, respetuoso. ¿Por qué Dios adopta a sus hijos y les da un lugar como adultos dentro de la familia? Muy bien. Tenemos ese temor de Dios, temor reverente, y tenemos una responsabilidad. Vean, es diferente ese temor de niños hacia los papás de que, ¡ay, me va a ir mal! Sí, si nos portamos mal también nos puede ir mal, pero cuando eres hijo de Dios no vas a buscar portarte mal. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Pero ¿por qué nos da ese estatus de un adulto? Muy bien, el Señor nos da ese estatus de adulto para que nosotros podamos disponer de todos sus recursos y puedas crecer como hijo o hija de Dios, maduros en Él. Para eso Él brinda sus recursos, te da esa libertad. Nosotros tenemos la libertad para poder hablar con Él, para poder caminar con Él. Tenemos libertad para escuchar su palabra y de seguir a su espíritu. Aun cuando tenemos la necesidad constante de crecer, lo hacemos bajo la atmósfera de la gracia y libertad, no mediante el yugo de la ley y de la esclavitud. Es decir, que cuando nosotros caemos en legalismo, cuando las cosas son bien rígidas y todo tiene que ser de esa manera, no estamos en la libertad de Cristo. Si estamos en Cristo, hay libertad. Eso lo declara la Escritura. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. El Señor nos brinda la libertad. Vean lo maravilloso que es nuestro Señor al otorgarnos ese privilegio. Pero aún hay más de todo lo que el Señor nos da. En primer lugar, toda familia tiene un sustento. Hay sustento. ¿Qué significa esto? Significa que a toda familia se le provee de alimento. Cuando vivimos bajo el techo de papá y mamá, el alimento no faltaba para nosotros. Ahora que somos padres, ¿debe de faltar el alimento para nuestros hijos? No, por supuesto que no. Hacemos todo lo posible para poder llevar un pan a la mesa. Dios provee el alimento a sus hijos. ¿Y cómo lo provee? Lo provee por medio de su palabra. Así como nosotros alimentamos a nuestros hijos para que ellos puedan crecer y se puedan fortalecer, Dios ha provisto su palabra como nuestro alimento espiritual. ¿Y cómo es que nosotros podemos encontrar esa relación de alimento para nosotros? En Jeremías 15:16 y en Job 23:12. Jeremías 15:16 y Job 23:12 nos declara lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Vean cómo se expresa Jeremías. Él comió la palabra de Dios. Claro, no es una manera literal, es un sentido figurado, pero es un alimento que le dio gozo, alegría en su corazón. No fue algo mental, es algo que cubrió todo su ser. Eso es lo que dice
¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Dios invocó sobre él. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Vean la manera en la que Job se expresa, ¿no? Nosotros hacemos nuestra provisión en la alacena de nuestros alimentos, en el refrigerador. Pero, ¿qué es lo que dice Job? No, no, no. La palabra de Dios es más preciosa y tiene un mejor lugar que una alacena o un refrigerador. Es un sitio más importante que la misma comida que nosotros, con la que nosotros nos alimentamos, algo que consideramos precioso. ¿Cómo se refiere la palabra de Dios a sí misma cuando trata en esta metáfora del alimento? Muy bien, vamos a Mateo 4:4. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Si recordamos bien, Satanás vino a tentar a Jesús y en ese momento el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros podemos tomar la figura del pan para declarar la palabra del Señor. Es nuestro pan. De hecho, había una serie de devocionales, no sé si los recuerdan por ahí, que estaban titulados Nuestro pan diario. Observen. ¿Y a qué se refería? Pues eran porciones de la palabra de Dios para meditar en nuestros momentos devocionales. El pan. La palabra de Dios es pan. En Primera de Pedro 2:2 se nos menciona que la palabra es leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Observen cómo lo menciona. La palabra del Señor no nada más es leche, sino también podemos decir que es carne o alimento sólido, vianda. Vamos a Hebreos 5, versículos 12 al 14, y nos vamos a dar cuenta cómo se expresa la palabra acerca de sí misma. Hebreos 5, 12 al 14 dice de la siguiente manera, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Regresamos a un punto anterior. Ocupas leche y no de alimento sólido. Aquí es donde nosotros podemos decir que es carne. ¿Si se dan cuenta? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, carne, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten, tenemos por un lado leche y tenemos carne. Se menciona que hay niños, pero también que hay personas maduras. Nuevamente, si hablamos de posiciones, no vamos a tomar el punto aquí de que hay niños y que por eso me voy a comportar como tal. Tenemos la misma responsabilidad los que somos niños o los que somos maduros en la fe. Mismas responsabilidades delante de Dios y ocupamos alimentarnos, ocupamos ese alimento sólido, pero mientras que no podamos digerirlo, hay que... Eso es lo que ocupamos. El Salmo 119, versículo 3, nos da otra figura y es una figura muy dulce. Es una figura muy dulce. ¿Qué es lo que nos declara el Salmo 119, 103 para poder darnos cuenta qué es la palabra del Señor? La palabra dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es dulce. Es algo dulce, así como nosotros disfrutamos de la miel, también debemos de disfrutar la palabra de Dios.
Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, su verdad es digerida y nos fortalece. Cuando somos niños espirituales, nos alimentamos de las palabras que ya fueron digeridas por otros hermanos. Digamos que es como el alimento de los pajaritos. ¿Cómo se alimentan los pajaritos? Pues mamá pajarita viene, toma el alpiste o la comidita que trae y se la pasa de boca a los pajaritos. Vamos a primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8 y vamos a darnos cuenta que lo que nosotros hacemos cuando compartimos la palabra es algo similar a lo que los pajaritos hacen. Dice la escritura: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Observen primero la figura de la nodriza. ¿Qué hace una nodriza? Alimenta a hijos que no son de ella. Pero, ¿qué es lo que hace con los hijos que no son de ella? Los alimenta, los cuida con la misma ternura con la que ella cuida a sus propios hijos. ¿Cuál es la labor de los maestros, de los ministros que presentan la palabra del Señor? Mientras nosotros crecemos espiritualmente, aprendemos a alimentarnos solos y disfrutamos tanto la vianda así como la leche. Nuevamente, toda familia tiene un sustento, se les provee de alimento, pero no nada más eso es parte del sustento, sino que Dios provee de riqueza a la familia. Espérame, ¿hay riquezas en la familia de Dios? Por supuesto que existen las riquezas en la familia de Dios. Cuando comienza la vida, de acuerdo a la Biblia, debemos de comprender que la naturaleza caída nos mantiene con el estatus de esclavos. El hombre no nace con libertad, sino nace bajo el yugo de la ley del pecado. Si recordamos la sesión anterior, nosotros mencionábamos de que cada persona que nace como miembro de la familia ¿de quién? De Adán. Sí, somos hijos de Adán. ¿Por qué? Porque venimos heredando esa naturaleza caída que él obtuvo una vez que pecó al comer el fruto que era prohibido por Dios. Entonces, somos herederos de esa naturaleza pecaminosa. En Juan 8:34 y Romanos 6:17 se nos declara lo que somos nosotros. Muchas personas dicen, no, yo no soy esclavo de nada. ¿Por qué dices que soy esclavo del pecado? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es quien lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice su palabra, lo dijo nuestro Señor. Y dice de la siguiente manera: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso está tremendo porque no hay nadie que pueda decir, no, yo no peco. No, pues ya fue el primer pecado que acabas de decir aquí delante de mí. ¿Por qué? Estás negando que pecas. Todos tenemos equivocaciones, todos tenemos errores, todos pecamos. La palabra dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:17 dice de la siguiente manera, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nuevamente, ¿cómo los llama el apóstol? ¿Cómo llama la palabra del Señor a las personas que pecan? Esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, por medio del nuevo nacimiento, hemos nacido bajo la libertad y la riqueza del reino. En Abraham encontramos el contraste por medio de sus dos hijos, Isaac e Ismael.
Ismael es el esclavo e Isaac es el heredero. ¿Cómo que Ismael es el esclavo? ¿Por qué es el esclavo? Hay que recordar, él era el hijo ilegítimo, podemos usar ese término, de Abraham, por cuanto Sara era la esposa de Abraham. Pero ¿qué pasó con Agar? Fue un error de Sara por ahí, entregarle a su sierva, a su esclava. Tristemente, para Ismael, él obtuvo ese estatus de esclavo al ser hijo de la esclava. Eso es lo triste aquí. Pero cuando vemos el caso de Isaac, él es el heredero porque es el hijo legítimo de Abraham. Entonces, ¿qué pasa con el hijo legítimo de Abraham? Él hereda todo, es el dueño de toda la riqueza de la familia. Pero ¿qué pasa con, en este caso, el hijo ilegítimo? En realidad, pues él no era digno de tener toda la heredad, aunque se le puedan conceder dones, pero él no es el heredero, él no se puede quedar con toda la riqueza de la familia. Volviendo a nosotros, si somos tratados como bebés en la familia de Dios, en ningún momento podríamos reclamar la riqueza de Dios. Pero debido a que Dios nos da esa posición como adultos, nosotros somos los herederos de Dios. Regresando a Romanos 8, 15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta? El privilegio que se nos da bajo esta adopción, esta modalidad de adopción por parte de Dios. Somos herederos. Ahora bien, no me malinterpreten cuando hablo acerca de la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de la riqueza, ¿qué tipo de riqueza es la que Dios comparte con nosotros? ¿Significa que nosotros no debemos de ser pobres, no debemos de ser humildes? Hablando del término de pobreza, no del otro término de humildad. No se está refiriendo a eso, sino que la Escritura nos habla que Dios comparte su riqueza con nosotros. Pero ¿qué riqueza es la que Él comparte? Abran sus Biblias ahí en Efesios 2, versículo 7, y vamos a darnos cuenta qué tipo de riqueza es la que el Señor comparte contigo y conmigo. Dice la Escritura, Efesios 2, 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de su gracia. Esa es una de las riquezas que el Señor comparte contigo y comparte conmigo. ¿Cómo es esto? ¿De qué está hablando? Bueno, en primer lugar podemos recordar 1 de Pedro 5:10 para poder tener un concepto más allá de esas riquezas de su gracia. Dice que Dios es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. El Dios de gracia comparte sus riquezas de gracia contigo y conmigo por medio de Jesús. ¿Qué son esas riquezas de gracia? Muy bien, vamos a Hechos 20, versículo 32, y nos vamos a dar cuenta cuál es la primera riqueza de su gracia. Hechos 20:32 dice de la siguiente manera: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Regreso. Y a la palabra de su gracia.
Una de las riquezas de su gracia es la Biblia, es su palabra. Y cómo no, si es por medio de la Biblia que nosotros podemos nacer. ¿Cómo es que nosotros podemos nacer? Es sencillo, nosotros nos podemos ir a Romanos capítulo 10 y dice, ¿cómo pues invocarán aquel del cual no han oído? Entonces, si no has escuchado, ¿qué es lo que sucede? Pues no sucede absolutamente nada. Pero cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, la fe empieza a surgir en ti, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de gracia, nosotros empezamos a tener un movimiento por el cual vamos a hablar un poquito más adelante, que es por parte del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Viene el nuevo nacimiento cuando por fin hace ese clic al escuchar la palabra. Se genera la fe, una fe salvadora, y naces de nuevo. Viene esa regeneración cuando tú crees en ella. Por medio de la gracia de su palabra es que nosotros nos alimentamos, como hablamos hace unos momentos. La palabra es nuestro alimento, y a través de esta palabra, la palabra de gracia, nosotros somos enseñados. Todo niño tiene que ser criado. ¿Y cómo es que los criamos? Nosotros tenemos que enseñarles valores a los niños. Y qué mejor valor que el que está aquí escrito en la palabra de Dios. Somos enseñados. También somos redarguidos. ¿Qué significa eso de redarguir? Significa que en aquellas cuestiones en las que estemos fuera de orden, la palabra viene para derribar este argumento que está mal fundado, y venga y te dé el argumento fundado en la palabra que corresponde a la manera en la que debemos de vivir delante de nuestro Señor. Redarguir. La palabra corrige. Cuando nosotros andamos medios por allá equivocados, ¿qué hace la palabra? Corrige. La palabra nos corrige, es necesaria. ¿Cómo vamos a saber que estamos mal si no hay quien nos diga que estamos mal? La palabra es ese manual mediante el cual nosotros podemos salir adelante. Observen, no nada más nos corrige, sino que nos instruye en justicia. Cuando nosotros hablamos de esta instrucción, podemos utilizar la palabra entrenamiento. Nos entrena en la justicia, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. En esa justicia es en la que se nos entrena. Vaya, es Dios maravilloso. Todo esto lo encontramos en 2 Timoteo 3:16. Es por la palabra de gracia que nosotros llegamos al conocimiento de Dios. Y una vez que creemos en ella, somos sobreedificados sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Nosotros somos santificados. Somos constituidos herederos, tal y como lo menciona el pasaje de Romanos capítulo 8 que mencionábamos hace unos momentos. Si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Observen. Cuando hablamos nosotros de la palabra de gracia, no podemos separar al Espíritu Santo, quien la Biblia lo identifica como el Espíritu de gracia. Vamos a Hebreos 10:29. Nuevamente, las riquezas de su gracia, en primer lugar, es su palabra, en segundo, es su Espíritu. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuevamente, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí podemos observar la relación de que el Espíritu Santo también es parte de las riquezas
de la gracia del Señor. Si nos vamos a Hechos capítulo 2, nos podemos dar cuenta de que se recibía el llamado don del Espíritu Santo. Vean, en la gracia del Señor, las personas que creen en el Evangelio, que creen en Jesús, le es otorgado el poder ser llenos, revestidos del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de gracia que el Señor nos da. Mencionaba hace unos momentos, el Espíritu Santo es aquel que viene a nosotros y tiene un papel muy importante para la conversión de la persona, para la conversión del creyente. Si el Espíritu Santo no obra en la persona, esa persona no se va a convertir. ¿Por qué? Porque debe de ser un nacimiento que no es por voluntad humana, no es voluntad de hombre, según Juan capítulo 1. Ahí menciona que son engendrados no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. El nacimiento en el Espíritu, el nuevo nacimiento, la regeneración es por voluntad de Dios y de nadie más. Eso es lo que pasa. El Espíritu trabaja en la persona. En otra ocasión vamos a seguir hablando acerca de esa manera en la que trabaja el Espíritu Santo, pero en este momento, por cuestiones de tiempo, vamos a dejarle aquí en en esta porción de las riquezas de la gracia de nuestro Señor, y en otra ocasión vamos a continuar con este estudio, y espero en el Señor que se convenzan en su nombre, que se den cuenta lo que el Señor ofrece a sus hijos, no para que te crezcas y creas que eres el muy, vamos a decirlo. No, las riquezas de la gracia de Dios son para que tú las puedas compartir. De eso se trata. Has recibido de gracia, también da de gracia, porque es Dios quien da gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Vamos a orar y en unos momentitos más nuestro hermano pastor estará compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, Padre, le damos por esta bendición de escuchar de todas esas riquezas que usted le da al creyente. En primer lugar, la riqueza de la libertad. Gracias por la libertad en Cristo, Padre Santo. Permita, Señor, que en medio de esa libertad podamos obrar de tal manera que podamos rescatar a más personas en tu nombre. No porque nosotros las rescatemos, sino porque usted, por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu de gracia, obre a través de la palabra compartida por sus hijos, aquellos que aún no le conocen, para que ellos también puedan ser adoptados. Padre Santo, tómenos en sus manos y siga bendiciendo a su iglesia en todo lugar donde se encuentren, sea en nuestra ciudad, sea en otros estados de nuestro país o en medio de todo el mundo. E insisto, Padre Santo, que su misericordia nunca falte y siga siendo hecha nueva sobre todas las personas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.